Buenas noches, Armando. Buenas noches, Giovanni, nuestro invitado Harrison. Viviana, qué gusto ya estás conectada y un saludo fraterno a todas las personas que se están conectando a la señal de Hoja de Ruta y de En Retrospectiva. Como siempre es un gusto tener estos análisis para que la ciudadanía tenga más formas de interpretar la realidad. Un gusto, como siempre, César, y listos para el análisis y el informe especial de la noche de hoy. Y un saludo fraterno a todos los padres que tengan, esperando que hayan tenido un feliz Día del Padre. Así es, muchas gracias. Parece que no teníamos micrófono al principio, pero bueno. Fran, ¿cómo es? Giovanni, muy buenas noches. Bienvenido al informe especial. Buenas noches, César, muy amable, gracias. Un saludo cordial para ti, para Fran, para Viviana, para el abogado Harrison Salcedo, abogado del vicepresidente Jorge Glass. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo cordial a todos los padres de la patria grande, pues que día a día trabajan, llevan el pan de cada día, un poco tristes, y no poco, bastante tristes de saber que en el Ecuador no existe la justicia. Es lamentable que todo lo que se ha presentado por parte del vicepresidente Jorge Glass sea negado hasta el día de hoy. Para eso, pues el abogado Harrison Salcedo nos contará algunas cosas y algunos detalles para que todos estemos en conocimiento. Un saludo cordial a todos. Muchas gracias por la invitación, César. Gracias a ti, Giovanni, por estar con nosotros. Viviana, muy buenas noches. Bienvenida nuevamente a un informe especial. Buenas noches, César, Giovanni, Fran, doctor Salcedo, muy buenas noches. Es un gusto interactuar nuevamente con esta audiencia que nos acompaña, a los comunicadores digitales alternativos que decidimos contar la verdad frente a la imposición de la narrativa por parte de los medios privados. Feliz día para quienes son padres y arranquemos con este análisis sobre estos hechos, como ustedes decían, lamentables y tristes, porque un padre está pasando el día de hoy en prisión de una forma injusta, privándose del crecimiento de sus hijos. Así es, y damos la bienvenida también al doctor Harrison Salcedo, con quien ya entramos en materia. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Informe Especial de Hoja de Ruta en Retrospectiva y el Estado.net. Bueno, ¿qué acciones se va a tomar luego de esta negativa del habeas corpus, que lo que pedía era el cambio de sitio de retención del señor vicepresidente de la Tacunga Caquito, que era lo obvio, a una cárcel que le dé las garantías suficientes? Pero al parecer el juez dice que como es que vive tranquilo y que no hay ningún riesgo. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches con todos los que nos están escuchando y que se han unido a esta señal de un canal puro, transparente, no trastocado, que pone la óptica de las noticias como es y no como nos quieren hacer creer. Dicho esto, voy a pasar a explicar la situación jurídica de Jorge en estos momentos. Resulta inverosímil la decisión del juez tomada esta semana y de hecho se dejó planteando de una vez el recurso de apelación. Antes de la pandemia, cuando Jorge Glass fue trasladado de la cárcel 4 al CRS Cotopaxi, se planteó un habeas corpus por integridad. Este fue, al igual que en esta ocasión, negado en primera instancia, pero fue concedido en la apelación en la Corte Provincial. Si en esa época, cuando no estaba de por medio el COVID que ha cobrado tantas vidas, cuando no se veía este fantasma de la muerte en los centros de detención tan real como se lo ve ahora, es inadmisible, es absurdo, es inconcebible, es ilógico la decisión a la que ha llegado el juez de decir que Jorge está bien y que no pasa nada. Entonces, nos encontramos en una posición en la cual se tenía que primar o priorizar la vida y trasladarlo ¿a dónde? A un arresto domiciliario, como se han adoptado en otras medidas que ha dictado la Corte Constitucional, la Corte Nacional, la Corte Provincial de varias provincias del Ecuador, pero como es Jorge Glass, le vamos a negar. Como es político, le vamos a dejar ignorando su posición y su situación menos dable ante la ley. Ahora, yo di un comentario apenas salí de la sala de audiencia y dije, y lo repito ahora, están jugándose la vida de Jorge Glass para que lo mate el COVID o lo maten los presos. Recordemos que 2 días antes de la reinstalación de la audiencia, yo
Yo no entiendo esa comisión qué fue a ver o qué diablos vio. Si hubo un amotinamiento, pues. Si los presos exigían sus derechos porque están sin alimentación, sin agua, sin visitas y se están muriendo en las celdas con COVID. Esas revueltas explosivas pueden causar lo que ya ha pasado en otras ocasiones. Secuestros, muerte, otros problemas. ¿Qué más botín político para un preso que está sufriendo en la cárcel que un ex vicepresidente injustamente condenado? ¿Qué esperan? ¿Que le mate el COVID o que le maten los presos en una revuelta? ¿Y por qué lo harían? Para evitar lo inevitable, la prelibertad. La prelibertad se tiene que conceder a como dé lugar porque es su derecho, porque no hay otra forma de interpretar esto que no sea o le da la prelibertad o el juez se va preso. Ahí sí, ya no por la injerencia de la fiscal general. ¿Qué más voto de la judicatura político se va preso porque yo mismo me de encargar de meterle preso? Y ese es mi juramento, ese es mi pacto ante el mundo y se los he dicho claramente a todos los jueces del Ecuador. Obren en derecho y no por presión, porque si tanto miedo le tienen a la judicatura, téngannos miedo a los abogados porque les vamos a meter presos. Hacer algo en contra del derecho, fallar en contra de la ley constituye el delito de prevaricato. No están haciendo gala de su poder punitivo el Estado, metiendo preso a los jueces que dan decisiones que no les gustan. Entonces les vamos a hacer lo mismo, porque hay que medir con la misma vara. Y la posición para Jorge ya es indignante, ya resulta esto grotesco. Entonces, ni siquiera la SNAI ni el CRS Cotopaxi se ha tomado la molestia de procesar la carpeta. Para aquello ya se planteó una acción constitucional de acceso a la información pública, que les digo, compañeros, la he ganado, en esta ocasión sería al menos la acción número 140 que he ganado en todo el país, contra los centros de privación de la libertad. Es imposible que la nieguen. No creo que se atrevan a negarle a Jorge Glass. ¿Qué es la acción de acceso a la información? Oiga, tienen ustedes 15 días para hacer la carpeta, se han demorado 2 meses. Se pasó el tiempo de la ley, haga la carpeta. No es nada del otro mundo. Que sea un juez quien decida si Jorge Glass cumple o no cumple los requisitos legales para acceder a una prelibertad. No el SNAI, que es un departamento del Estado que tiene miedo a la llamada telefónica que le hagan desde Carondelet. Que sea un juez que ojalá se ponga los pantalones y falle en derecho, se vaya preso. Porque eso es lo único que nos queda presionar para que se dé las cosas como tienen que salir en este país ya alguna vez en derecho. Hemos visto a lo largo de esta semana cómo los jueces cansados, hostigados por la interferencia de las funciones del Estado en sus funciones jurisdiccionales, se han quejado. Un juez de Guayaquil sube la queja expresa de cómo la fiscal general entra con todo su séquito a amedrentarle para pedirle una orden. Y se replicó este caso con comunicado de prensa en el que la misma fiscalía ratifica que tenía el equipo de policías y el operativo armado antes de que el juez le conceda la orden que le negó y que por eso el juez tiene que irse sancionado. Está reconociendo que está actuando fuera de derecho porque es tanta la ignorancia y les cega el poder que reconocen sus propios delitos en documentos firmados por ellos, pues. Porque hay una campaña, hay una agenda política de rasgarse las vestiduras ante la ciudadanía y decir que ellos están combatiendo la corrupción. Corrupción es asentarse en un puesto para el que no estás preparado, eso es corrupción. Corrupción es irte contra derecho y aplastar a los enemigos valiéndote del poder político y no de la ley, eso es corrupción. Entonces, amigos, el panorama no es desalentador, sino al contrario. Estamos en la noche oscura antes de ver el amanecer y que salga la luz, y yo confío en Dios, confío en la fortaleza de Jorge, en el aplomo de Jorge que nos da ánimo para continuar con esta batalla hasta las últimas consecuencias. Bien, compañeros, nos ayudan ustedes con sus preguntas al abogado Harrison Salcedo. Gracias, Cecitar. Por favor, quisiera brindar primero a la dama para que empiece y luego seguimos nosotros. Con gusto. Muchas gracias. Pues, doctor, yo estaba revisando algunas de las cartas que el ingeniero Jorge Glass, vicepresidente electo en 2017 en el Ecuador, emitió desde la prisión, ¿no? Recordar que él estuvo 40 días en huelga de hambre tras el traslado ilegal hacia la Tacunga como una especie de vendetta política. Usted lo ha dicho, es una especie de retención más que de detención. Y hay una carta que me llama muchísimo la atención que expresamente dice
Cuando llegó a la Tacunga, sin que avisen a sus familiares a dónde lo llevaban, con un operativo sorpresa, dice, encerrado en la celda, pedí agua y la respuesta fue que la traigan sus familiares, pero mis familiares no sabían dónde estaba. Me dieron una botella de agua, luego pedí una Biblia. Otros presos me dieron una colcha y un cartón para poner en la reja y no morirme de frío. Cuando pedí salir al baño, me dejaron salir de la celda 2 veces. A la tercera se negaron porque los guías tenían que dormir. Expliqué que por mis medicamentos necesito ir al baño durante la noche. Me dieron un balde para que haga mis necesidades. Esa es la narración terrible del vicepresidente constitucional de la República desde la cárcel hace algunos meses, donde todavía no estaba justamente, como usted dice, las condiciones que en este momento se están presentando. El Estado, en esta comisión interinstitucional que reportó al juez constitucional, dice que no existe nada, que todo está absolutamente bien. Sin embargo, las medidas cautelares de la CIDH y los mismos testimonios del preso político Jorge Glass dicen lo contrario. Creo que ¿qué llama usted a la gente a hacer para que puedan apoyar esta causa que usted, como bien indicado, es una causa que no tiene por qué quedarse represada, que tiene que exigirse la libertad, y si no falla el juez en derecho, pues tendrá que asumir las consecuencias legales? ¿Qué puede hacer la gente desde sus lugares, desde las redes, desde sus espacios, para poder levantar justamente a lo público todas las injusticias que se están generando en este proceso? Yo creo que más que tomarlo como una bandera de lucha de solo Jorge, hay que velar por todas las personas que están privadas de la libertad a lo largo y ancho del Ecuador, porque la vida de una persona ante los ojos de la ley, ante los ojos de quienes creemos en Dios, es la misma, sea un vicepresidente, sea un barrendero. Están muriéndose en las cárceles contra todo derecho humano, es imposible. En el caso Tibi versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus líneas de fondo para sentenciarle al Estado una reparación integral millonaria, le dice y le explica al Ecuador, al Estado, a los jueces y a toda América que pertenecen a la Comisión y a la Corte Interamericana, y les dice que una persona que no tiene un espacio cómodo para dormir en la cárcel, que una persona a la que no tiene agua, que una persona a la que no tiene luz, que una persona a la que no puede salir de su celda, que a una persona que se le mantiene en confinamiento 24 horas, que a una persona que no tiene visita, a una persona que no le accede a sus abogados, equivale a una privación de libertad con tortura. Clarito que se entienda, como tortura. Y la tortura es un crimen de Estado. Por eso en Tibi versus Ecuador al señor y a la familia Tibi les dieron una indemnización millonaria. ¿Que de dónde sale? Del bolsillo de los ecuatorianos. Entonces puede haber afectos o desafectos con Jorge Glass. Si quieren por afectos, que sea por el cariño que se le tiene por el hombre que fue, por la forma en la que desarrolló el Ecuador en los 10 años en los que acompañó a Rafael Correa en su mandato. Si le odian, que entonces no salga un solo dólar del bolsillo de los que le odien para que le paguen la reparación integral material, que va a ser millonario. Planteémoslo así, y planteémoslo por todos los ecuatorianos que están en la cárcel, porque cuando la Defensoría del Pueblo, en el anterior habeas corpus que ganamos, se sumó con un amicus curiae, el beneficio no fue solo para Jorge Glass, fueron para los 5,000 presos del CRS Cotopaxi que tenían las mismas condiciones sanitarias nulas, con el agua envenenada, que no tienen servicio de recolección de basura, que son torturados por el Estado con ese trato inhumano, justo y cruel y degradante. Esa es la palabra, cruel y degradante. Las personas están privadas de su libertad, no de su condición de ser humano y de su dignidad. Y hay que entenderles o hacerles de entender a las autoridades lo que esto significa. Gracias, doctor. Bueno, antes de comentar y de ir con mi pregunta, siempre es importante los antecedentes, ¿no? Recordemos que el vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, Jorge Glass, primero sufrió el linchamiento mediático y asesinato de su imagen, como yo siempre lo he dicho, y luego la persecución política y judicial en su contra para quitarle la vicepresidencia, la cual se llevó a cabo, fue llevado a la cárcel 4 y posterior a esto fue cambiado de la cárcel 4 a la cárcel de la Tacunga sin ninguna razón.
fue cambiado porque pues, se le dio la gana a la justicia, entre comillas, y se lo llevaron a la Tacunga. Hoy en día se encuentra en la Tacunga, tenemos una pandemia de COVID-19 en donde los presos están muriendo y el Estado lo niega. Es grave la situación, dicen que Jorge Glass se encuentra en perfecto estado y que está bien, la cual esto es mentira, porque ya se ha dicho en varias ocasiones, los medios de comunicación, el mismo abogado, el mismo doctor Harrison Salcedo, en sus innumerables intervenciones frente a la justicia, se ha presentado las pruebas de que Jorge Glass él tiene algunas enfermedades y además de esto pues se sufre de pandemia en la cárcel de la Tacunga. Para ello, antes de ir a mi pregunta, doctor, existe persecución política, es claro. Quería comentarles a ustedes, compañeros, y a los compañeros que nos están viendo. Hoy en la mañana yo hice la publicación de la entrevista que íbamos a llevar con el abogado Harrison Salcedo y les cuento que muy raramente me cortaron la luz. Aunque ustedes no lo crean, yo estoy aquí conectado con una velita y con la computadora que ya mismo se me apaga, pero quería entrar, es importante comentar estas cosas y quería pues preguntarle al abogado Harrison Salcedo antes que se me apague la computadora y el celular porque estoy sin energía, y que la gente sepa, esto realmente es político, realmente es persecución. Justamente cuando se va a hablar de Jorge Glass, justamente cuando se va a tocar los temas de Jorge Glass, algo pasa. No es que nosotros estemos locos o que realmente pensemos, no, pasa, realmente sucede. Nos pasan cosas a las personas que estamos tocando estos temas, nos sucede, nos pasa. Pero bueno, doctor, yo quisiera que usted nos comente, dentro del caso de Jorge Glass, que obviamente ya sabemos que es un preso político y que hay una persecución por parte del Estado y de la justicia, ¿usted qué otros recursos va a presentar frente a todo lo que está sucediendo? ¿Y cómo va el tema de los recursos internacionales también? Que la CIDH ya había emitido un documento a favor de Jorge Glass. ¿Cómo están estos trámites? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Tanto nacional como internacionalmente. Gracias. Primero, Giovanni, decirte que en realidad esta persecución es dura, es cruel, es inhumana. Me solidarizo contigo y si en algún momento te tengo que servir o ayudar porque las cosas cambien de tono, que puede pasar, cuenta con un amigo y un servidor acá. Yo mismo he sido víctima y a través de mis redes sociales lo he pronunciado. He sacado a patadas, literalmente, a policías que se meten en la sala de audiencia a intimidarle al juez cuando va a dar su fallo. En el caso de Jorge Glass. Tengo retenes policiales, teléfonos celulares míos intervenidos sin orden judicial. Me ha tocado litigar ante el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado por una persecución que un abogado no puede sufrir por defender a un cliente. Entonces, estamos claros que esto funciona de esta manera, este amedrentamiento, pero aquí es una cuestión de principios. Y yo soy hombre ante todo y no me arrodillo más que ante Dios. Un Estado se puede parar, pero un hombre debe primar sobre sus valores y sus convicciones. Dicho esto, en el tema judicial estamos nosotros avanzando, como te decía, con la acción de acceso a la información para que se arme la carpeta de la prelibertad. Luego este trámite tiene que ir al SNAI, donde también accionaremos otras vías constitucionales para que se dé una respuesta oportuna. Y esto finalmente tiene que llegar ante las manos de un juez de garantías penitenciarias para que resuelva este entendido. Y no se extrañen, compañeros, y les alerto desde ya, no se extrañen que haya otro traslado de Jorge, justamente para evitar que en Cotopaxi, donde hay jueces que tienen los pantalones bien puestos para dictar sentencias contramayoritarias y en derecho, se lo quiera quitar, porque ya se pronunciaron al respecto los grandes denunciólogos que manejan los portales de red y de medios privados, indicando que a Jorge había que trasladárselo por último al fin del mundo para dejarnos con los churros hechos de que ninguna jueza le dé la prelibertad. Esto ya consta como parte de las denuncias ante la CIDH, consta el incumplimiento en el tema internacional de las medidas que fueron dictadas por la CIDH y que el Ecuador hizo caso omiso. Consta también el que estamos fortaleciendo todo esto que estamos haciendo. Nos van a decir locos por intentar una y mil veces hacer las cosas. No, locos de ellos que no se dan cuenta que cada acción que niegan es una reparación integral y una sanción adicional de la CIDH para el Ecuador por la violación de derechos, porque que no quede la menor duda ante los ojos internacionales
para que el mundo sepa que hicimos todo, hasta lo último, lo humanamente posible en el campo del derecho. Me ha acabado el catálogo civil, penal, constitucional para Jorge, para que pueda obtener su libertad. Y nos han notificado de forma ilegal con otra acción, con otro inicio de otra investigación, una cosa que ya no tiene paradón, absurdo, absurdo. Tenemos 22 indagaciones que están flotando en el aire, que tenemos miedo de que las activen en cualquier momento solo para truncar la esperanza de la prelibertad. Ante eso tendrá que venir la CIDH con el antídoto de una medida cautelar que evite esta persecución política. Doctor, el 25 de marzo, Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, pidió a los gobiernos del mundo liberar a presos poco peligrosos y a los vulnerables debido a la pandemia. Hay organizaciones internacionales que han expresado su preocupación por el estado de vulnerabilidad y peligro de muerte en que se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass, dado el ineficiente manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno ecuatoriano. ¿Qué pensar al respecto de estos pedidos internacionales que se hace y qué pensar acerca de que el Ecuador no da visto bueno a los mismos, que no hace caso y por otro lado preguntarle usted como el abogado principal del ex vicepresidente, usted para que nos cuente cómo se encuentra la salud actual del vicepresidente Jorge Glass? Gracias. Gracias. A ver, en el tema de lo que estamos tratando del estado de salud de Jorge, él ha expresado que él fue evaluado por un médico que dijo la verdad. A este médico lo despidieron el mismo día y no dejaron que ese informe médico llegue al juzgado. Logramos hacerlo a través de un video que ese rato le hice ante la cámara de conexión de la sala de audiencias y quedó registrado en el audio la lectura del documento suscrito por ese valiente médico que cumplió su juramento hipocrático de no permitir el dolor en otra persona y que dijo la verdad. Jorge Glass corre riesgo de muerte en el CRS Cotopaxi y en cualquier lugar en el que se pudiera contaminar con COVID-19, siendo la consecuencia lógica que en una cárcel el foco de infección y el riesgo de contagio es incuantificable. No lo dice esta defensa, lo dice el juez Raúl Zaffaroni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, las cárceles en los estados latinoamericanos no operan al menos al 70% de su capacidad, se constituiría en un genocidio carcelario de lo cual son responsables los estados. La alta comisionada de los derechos humanos se ha manifestado, como bien usted lo ha mencionado, y sin embargo de eso en Ecuador se replicó a través de Corte Nacional y de Corte Constitucional directrices generales para el tema de la evacuación de las cárceles. Pero cuando se dan directrices generales siempre se lo excluye a Jorge en su condición política. Ronnie Aliaga está haciendo una lucha dentro de la Asamblea para generar o impulsar, no por Jorge, sino por las personas privadas de la libertad, los derechos que con relación a la pandemia, por ser humanos, para que no se mueran dentro de las cárceles, se debería cumplir estos lineamientos internacionales solicitados por la ONU, la CIDH y demás. Y sin embargo, cada que se topa el tema, lo meten en el andarivel político y dicen que como quiera que sea, pero con nombre y apellido, hay que excluirlo a Jorge de cualquier beneficio penitenciario que se pueda conceder a nivel nacional. Entonces, si esas más mínimas recomendaciones y si esas más básicas y elementales situaciones o instrucciones que se han dado a nivel mundial para evacuar las cárceles no se quieren acatar para Jorge, la única forma es que las líneas internacionales censuren al Ecuador de forma enérgica y directa para este cumplimiento. Y ahí sí ya, en caso concreto de Jorge, no solo para todos los presos del Ecuador, porque van a decirte en números que ya han liberado más de 1,000 presos, pero no es eso. En realidad han comenzado a hacer un trabajo que lo tenían rezagado, porque ahorita deberían estar libres más de 7,000 presos a nivel nacional que tienen todos sus requisitos y sus carpetas abandonadas en los CRS de todo el país. Entonces, ¿qué han hecho? Les han pedido que por Dios sean humanos y trabajen, que dejen de ser vagos y que tramiten las carpetas. Es lo único que se les ha pedido y es lo que mínimamente están haciendo. Y les digo, en Cotopaxi la cosa es tan sensible que en plena pandemia
les renunciaron el jurídico, el director, la psicóloga, se quedaron sin equipo de trabajo y ahorita las personas que están ahí dicen, yo soy nuevo, yo no conozco, me estoy empapando recién. En vez de un abogado ponen a un ingeniero, con todo el respeto que se merece, a tramitar cosas de carácter legal, ya que se pronuncie respecto de temas de fondo de carácter jurídico, por Dios santo, eso es una irresponsabilidad total. Si ellos mismos llevaron el foco de contagio al ser ese Cotopaxi, hay que entender que Cotopaxi desde el inicio guardó hermetismo, los presos hicieron un valiente sacrificio y renunciaron a su visita. Sin embargo, de lo cual los directores, personal administrativo, agentes de tratamiento penitenciario, policías nacionales, llevaron los focos de contaminación a hacer ese Cotopaxi. ¿De qué sirvió ese sacrificio que hicieron si a la final se terminó contagiando media cárcel? Y los ejemplos están claros y repetitivos. En Ambato ya está el 70% de la cárcel contaminada. En Guaranda, el director mismo con COVID positivo de forma irresponsable iba a trabajar y les contaminó a los presos. Súmele el escándalo de corrupción de la cárcel de Riobamba, en la que le denuncian al director que amenaza con los traslados. Esa es nuestra realidad del sistema penitenciario por la que he venido luchando desde hace más de 10 años. Que no digan que esta es una batalla que le estoy enfrentando por Jorge. Por Jorge más cariño, pero por el resto de los presos de mi patria toda la vida les he defendido, y soy el que ha hecho la línea, los precedentes para que comiencen a evacuarse las cárceles y comiencen a respetarse los derechos de las personas privadas de la libertad, y en esa línea tenemos que seguir. Así es, estimado abogado, estimado doctor, yo sé que en este país uno puede opinar, pero ¿qué pasa con estas personas que han hecho, inclusive uno de ellos fue hasta acusador particular en el caso de Jorge Glass, y que se han pronunciado diciendo de que Jorge Glass no tendría derecho a salir con la prelibertad? ¿Qué opinión le merece esto? ¿Y se podría, obviamente, tomar acciones legales contra estas personas? Yo voy a hablar con nombre y apellido. César Montúfar, el denunciólogo, no es abogado, los que le asesoran son pésimos abogados. Tan es así que en la Corte Nacional hicieron levantarse y retirarse del puesto porque nunca pudo ser acusador particular, nunca debió. Y al final en la casación se corrigió el error después de que ya gozaron de los medios, de los micrófonos y de su plataforma política, dándole palo a un hombre caído de forma miserable para este tipo de cosas. Hay que hablar las cosas como son. Se permiten decir lo que quieren hacernos creer. Están generando una campaña en medios de comunicación, en redes sociales por parte de todos los detractores diciendo que Jorge no tiene un derecho. ¿Para qué? Para sembrar en la población que cuando nos nieguen en contra de derecho estaba bien porque nunca nos iban a dar. Esa es la agenda oculta de todas estas personas y hay que decirlo frontalmente. Pero como yo siempre les he dicho, y no es un tema de jactarme, pero que cualquiera de estas personas que se atreva a decir que Jorge no tiene derecho en el campo legal para pedir su prelibertad, que venga, que con gusto le asesoro y le doy unas clases, porque dicho sea de paso, soy el único referente en el Ecuador que sabe del tema. A ese nivel al menos. Viviana, tu pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Salcedo. Yo quisiera hacer una consulta sobre un tuit que emitió la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Se ha hablado mucho de la interferencia de funciones dentro del país y pues a mí me parece que este tuit tuvo una intención de deslegitimar su gestión profesional. ¿Usted lo toma como una intimidación? ¿Cómo toma este tipo de acciones de las autoridades del Ejecutivo respecto a las actividades judiciales? De que es una prueba innegable de la interferencia de la política en la justicia. Si la ministra de Gobierno sale a decir cómo tienes que fallar, creo que la ecuación es súper sencilla, ¿no es cierto? Pero yo considero que, vuelvo y repito, no hay que ser suelto de huesos, no hay que ser miope con la visión panorámica que debes tener, y el tiro le salió por la culata. La señora montó ese tuit tratando de desprestigiarme. Acto seguido, yo contesté como el caballero que soy, indicándole que no caiga en ese tipo de cuestiones, porque yo la aprecio, y lo digo formalmente, la aprecio. Ella fue mi decana en la Facultad de Jurisprudencia, hemos compartido algunos temas, y cuando no estaba en el lado del gobierno, ella fue contratada por la Defensoría del Pueblo para hacer una consultoría en la cual trabajamos juntos con material para la defensa de las personas privadas de la libertad. Qué triste ver cómo una persona que llega al gobierno cambia sus ideales o cambia sus principios. Eso me dio pena, pero creo que fue tan impositiva esta gestión que realizó ella a través de este malicioso tuit, que tuvo un eco que jamás pensó tener. Los propios detractores se solidarizaron con mi persona
y le indicaron que no iban a consentir jamás que se criminalice la gestión de un abogado en libre ejercicio como lo soy. Voy con la pregunta, César. Doctor, para que la ciudadanía que nos está escuchando en este momento comprenda la diferencia en que haya sido juzgado con el código derogado y el cual ya le permitía al ex vicepresidente tener la prelibertad por haber cumplido el 40% de la condena, ¿qué pensar o cuál es la diferencia o cómo se pudo hacer que se lo siga juzgando con el Código Integral Penal actual? Vuelvo y repito, regresamos a la miopía de los jueces, ven el día, y les ha pasado cuántas veces. Lo bueno es que están frente a un abogado que es estratega en la parte jurídica y que les ha hecho caer en sus propios errores 1 y 1000 veces. Les dice caducar las prisiones preventivas y jamás se lo esperaron. Me decían loco por llamar 90 testigos. Nunca fui loco, fui estratega. Al testigo 46 se cumplió el tiempo y le logré sacar de la prisión preventiva a Jorge. Y ellos tenían que irse destituidos a la casa por permitirlo. Les vinieron y les salvaron por atrás de cortinas y de vestidores, porque la consecuencia lógica de la caducidad de la prisión preventiva, en los 2 casos más grandes que están llevando en el país, denominado el caso del siglo y el caso de peculado más grande supuestamente del caso Singue, y en las 2 tenían que irse destituidos a sus casas. Fiscal general y jueces a cargo. Así es la realidad, así es la ley hasta donde yo fui a la universidad y me enseñaron. Entonces, en este mismo sentido, cuando hablamos del tema de la miopía de la Corte, ellos sentenciaron en función del código derogado para que Jorge no tenga la posibilidad del COIP de pedir la suspensión condicional de la pena. Pero le abrieron la posibilidad, ellos mismos, nadie más, ellos mismos le dieron la clave y la línea para la prelibertad a Jorge. Y hay que hacérselos entender y hay que restregárselos cuantas veces sea necesario. Y no estoy diciéndolo en mal término, pero restregárselos en la cara, porque ellos lo hicieron. Ellos le generaron el derecho a Jorge y no se lo pueden quitar. ¿Cómo se puede comprender que le sigan haciendo con el Código Integral Penal actual? Como le digo, ya no habría sentido ni razón lógica. Y aparte, ni siquiera ese es un impedimento. Porque recordemos que hay un principio pro homine, pro reo, que en caso de conflicto entre 2 leyes se debe aplicar la más favorable a la persona que está siendo procesada. Tengo un código integral penal y tengo un código penal. Tengo un código integral penal que habla de un régimen semiabierto y tengo una prelibertad con el 40% del código de ejecución de penas. Por uno y 1000 lados tiene que darse la prelibertad. Los más grandes juristas, detractores de Jorge Glass se han pronunciado jurídicamente diciendo sí, tiene la razón, debe salir. Juristas, no denunciólogos, no reporteros, no, juristas que le odian a Jorge han dicho sí, les hizo bien el abogado y les dejó jodidos. Tiene que salir libre. Giovanni, creo que ya estás de regreso. Ayúdanos con tu pregunta, por favor. Gracias, Cecitar. Sí, justamente lo que le quería consultar al doctor es que muchos dicen que no se cumplen pues todos los requisitos para que el vicepresidente tenga una prelibertad. Le quería preguntar al abogado qué es de cierto de esto de los requisitos, si se cumple, si no se cumple, y también saber en que por parte de o sea, mejor dicho, un recuerdo, ¿no? Y un antecedente de parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien puso un tuit en contra del abogado Salcedo, preguntarle si es que él va a tomar algún tema legal en contra de ella por parte de esta publicación, que obviamente pues fue una publicación atentatoria, ¿no? Contra su trabajo. Pues él como abogado puede defender a quien sea y quisiera pues esas 2 preguntas puntuales, ¿no? Saber si es que él va a tomar alguna medida legal y por otro lado si es que el vicepresidente constitucional cumple todos los requisitos para poder salir en libertad. Sí, un poco por estrategia de esta defensa no puedo decirles cómo les voy a demostrar que sí cumple, porque sería darles elementos a ellos para que traten de boicotearnos la labor. Pero les puedo asegurar que
Jorge Glass cumple sobradamente los requisitos legales. Y al respecto de la injerencia en la justicia por parte del Estado, he tomado mis prevenciones y estoy solicitando de forma directa para mí, como profesional del derecho que se siente afectado de esta campaña también sucia, mediática, que genera odios, despierta envidias, groserías y demás. Estoy tomando las medidas necesarias para que la CIDH también se pronuncie al respecto de mi caso, sin perjuicio de que a nivel ecuatoriano también he puesto las correspondientes denuncias, no solo por el tema del pronunciamiento de la señora ministra, sino también por el pronunciamiento del ex ministro Serrano, y de otras personas más que han generado, como vuelvo y repito, desde sus plataformas de redes sociales, desde los medios de comunicación, verdaderas campañas que despiertan el odio contra un profesional de derecho que lo único que está haciendo es trabajando. Si el día de mañana a mí me dicen que yo he actuado en contra de derecho, soy merecedor de un proceso penal. Mientras tanto, mientras yo les dé con la ley en la mano, no tienen por qué decirme absolutamente nada. Sí, doctor, muchísimas gracias. Solamente para ir finalizando esta entrevista, doctor, ¿qué pasaría en el caso de que Jorge Glass obtenga su prelibertad? Estando en el año electoral, ¿él podría ser candidato? ¿No habría algo que le impida? Creo que lo peor que podría hacer Jorge para tratar de salir de la cárcel es tomar nuevamente una opción política. En eso le soy claro. Jorge es una amenaza, incluso desde la cárcel, para cualquier político que no le alcanza a llegar ni en el mejor año de su campaña electoral a las cifras que generan él o Rafael Correa. Eso sería un suicidio para la estrategia jurídica de Jorge. Creo que Jorge debe hacer un fiel compromiso de que si sale debe regresar a su familia y tratar de vivir tranquilo para que no se considere una amenaza contra el Estado, porque en realidad ellos le ven así como una amenaza. Por eso lo quieren enjaulado en las condiciones en las que lo quieren mantener privado de su libertad. Doctor, muchísimas gracias. Su mensaje final a la ciudadanía. Primero que todo, para todos aquellos que tienen el gusto y el privilegio de ser padres, un feliz día, un fuerte abrazo fraterno. Segundo, pedirles que sean solidarios siempre con un hombre que lo ha dado todo por su patria y que afronta con verdadero heroísmo esta situación tan adversa en la cual se le ha puesto por bien servir a un país completo. Hasta ahora se le agradece y creo que si no le veía a Giovanni con una vela, yo ya me hubiese olvidado de lo que son los apagones en Ecuador. Les mando un fuerte abrazo a todos y gracias por no desmayar, por seguir comunicando de forma veraz y oportuna, y quedo siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Salcedo. Queremos agradecer al doctor por esta intervención. Obviamente nos deja muy claro todo el panorama que se está viviendo en torno al caso de Jorge Glass. Asimismo, damos la más cordial bienvenida en estos momentos al señor Omar Simón, porque hay otro caso que tenemos que tratar en esta noche, pues por ahí no sé en qué parte de la ley, por dónde asoma el señor Contralor, o sea, estos aires de intelectual que le han dado últimamente, parece que él también está creyéndose todólogo. En un Estado de Derecho, pienso yo, y eso sería la primera pregunta para el señor Simón, a quien le saludamos muy atentamente, ¿no sería al contrario mejor que el CNE busque la destitución de este funcionario que está interviniendo ya en periodo electoral? Muy buenas noches, señor Simón. Hola, buenas noches, Armando, Viviana, Giovanni, Frank. Por favor, Omar, no, el señor Simón está un poco... Además, no estoy tan mayor como para eso. El respeto. No, Omar, por favor. A ver, bueno, creo que varias personas expertos en materia electoral ya se han pronunciado respecto de este último acto de la Contraloría, mediante el cual dispone básicamente al Consejo Electoral que elimine 4 organizaciones políticas, tras un examen que lo que hacía era revisar la gestión administrativa del Consejo Electoral en el proceso de verificación de firmas y el sistema informático que se utilizó para eso. Bueno, creo que queda bastante claro que no hay una competencia específica de la Contraloría para interferir en funciones que son, o atribuciones que son de exclusiva competencia de los órganos electorales. De hecho, la Constitución marca que la única institución que puede revisar
los actos dentro de lo electoral, del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Sus sentencias son de última, definitiva instancia, obligatorio cumplimiento, y hace ya meses atrás, tanto el Consejo como el Tribunal ya se pronunciaron sobre el tema, esta observación, esta recomendación de la Contraloría. Es decir, que no hay ninguna base legal ni para el informe, ni para el requerimiento, y peor aún para la insistencia. Así que creo que lo que hizo el Consejo Electoral, que habría que ver el contexto en el que lo hizo el día viernes, es lo correcto. Faltaría que, en efecto, conozca la notificación de la Contraloría, tome una resolución al respecto, archive y obviamente ponga en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral para que el Tribunal Contencioso Electoral juzgue en este caso si es que hay o no interferencia en el proceso electoral. Otro detalle que es importante es que en la misma reforma que se hizo en el mes de febrero, o enero-febrero de este año al Código de la Democracia, ya se establece con claridad que el periodo electoral arranca un año antes de las elecciones, es decir, concomitantemente con la veda, el Consejo y el Tribunal adoptan esta resolución de declarar periodo electoral, y a partir de ese momento estamos bajo las normas del Código de la Democracia, que incluye la prohibición de una interferencia en las elecciones. Evidentemente, el dar una disposición ilegal al Consejo Electoral puede ser considerado como una interferencia, o un intento de interferencia en la función electoral. Así que bueno, creo que esto todavía tiene que seguir algunos pasos. Insisto, creo que es importante que el Consejo conozca y se pronuncie sobre lo que notifique el Contralor, porque además hasta lo que se sabe, no conocemos si es que notificó algo o sencillamente hizo una rueda de prensa, un pronunciamiento público anunciando lo que había resuelto en la ratificación de ese informe. De lo que se conoce parece que no ha sido notificado. Por eso es que la reunión del viernes del Consejo Nacional Electoral no se tomó en cuenta ese tema. Estimada Viviana. Muchas gracias, César. Omar, buenas noches, qué gusto saludarte y qué bueno contar con en este espacio, con este panel para poder justamente aclarar estas inquietudes. Vemos que hay muchas cosas muy raras en todo esto, ¿no? Mientras que a la Revolución Ciudadana en este tiempo se le ha negado inscribirse como Revolución Alfarista, como Maná, como otros nombres que ha intentado posicionar o obtener casillero electoral en el CNE. A otras organizaciones, sin embargo, como Ruptura 25, que fue eliminado del registro electoral en 2014 por no contar con los votos, el mínimo de votos para continuar con su personería jurídica, recuperó por el CNE transitorio sin mayor explicación su personería en octubre del 2018. Entonces, ¿cómo se explica que un movimiento que tiene una aceptación amplia, de acuerdo a las encuestas, que es la Revolución Ciudadana, se le niegue de esta manera la participación electoral, y a otros movimientos que no tienen la capacidad de obtener los votos mínimos se les permite gobernar inclusive sin tener representación de nada? ¿Cómo se podría explicar esto, Omar? Bueno, es evidente que aquí hay una intencionalidad política en todo esto. A ver, referente a lo que decía sobre el Ruptura de los 25 y el MPD, que fueron eliminados del registro de organizaciones políticas por no cumplir los requisitos mínimos durante 2 elecciones consecutivas, a través de un informe dentro de esta auditoría, de esta evaluación que hizo el Consejo de Participación Transitorio, conociendo ese informe, el Consejo Electoral decide rehabilitarles políticamente contra una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, es decir, violando todos los procedimientos. La sentencia, el Tribunal Contencioso ya había sentenciado, ratificando la resolución que en su momento tomó el Consejo de eliminarles del registro. Sin embargo, decidieron, insisto, contra la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, rehabilitar a estas organizaciones políticas. El caso de Ruptura es bastante sintomático, bastante anecdótico, diría yo, porque Ruptura de los 25 decide no participar en la elección 2003, o sea, sencillamente no presenta candidaturas. Y el argumento de ellos es que al no presentar candidaturas, no participaron en el proceso, entonces no se debería contabilizar ese proceso. A ver, les voy a poner un ejemplo futbolístico, sencillísimo. Si un equipo no se presenta en la fecha en la que le convocan a jugar un partido, ¿qué es lo que pasa con ese equipo? Pierde el partido. Pierde los puntos y le dan al equipo ganador, en el caso
porque hay un enfrentamiento entre dos equipos. En ese caso, ruptura de los 25, al decidir no participar, sencillamente no puede cumplir ninguno de los requisitos mínimos que manda la ley y estaba eliminado del registro. Pero lo que tú decías, o sea, hay como un doble rasero, un doble tratamiento. Pita y Verde Soto hablaban de como 8 organizaciones políticas que estaban en proceso de inscripción, las cuales no concluyó el Consejo Electoral. Es decir, no terminó la verificación que debe haberla terminado, porque tiene 30 días para verificar los requisitos. Sin embargo, ya se cerró el registro de organizaciones políticas. En el caso digamos, la Revolución Ciudadana, primero, la primera traba fue que había otra persona vinculada a cierto personaje dirigente de otra organización política que había reservado el nombre de Revolución Ciudadana en el Consejo Electoral y por eso no le podían autorizar. Claro, es una triquiñuela, pero finalmente digamos que tiene un amparo legal porque había quien inició supuestamente un proceso de inscripción con ese nombre. Ya, pasemos la triquiñuela. Luego, cuando quiere inscribirse como Revolución Alfarista, eso es ya realmente de replay. Le niegan la inscripción porque, según el director de organizaciones políticas, no sé quién fue el que revisó eso, Alfaro, el movimiento se declaró como movimiento progresista, de izquierda, revolucionario y de tales. Entonces, el argumento es que Alfaro era liberal. Entonces, ¿cómo una organización que se declara de izquierda puede poner en su ideario que es alfarista? O sea, primero, bueno, o sea, entendamos lo que era la revolución liberal de principios del siglo pasado. Entonces, no es el liberalismo que conocemos ahora, es totalmente distinto, era nacionalista, buscó la progresividad en derechos, la educación gratuita, o sea, pero es absolutamente absurdo, porque tú no puedes objetar, salvo que en el ideario tengas cosas que son claramente atentatorias contra la participación, los derechos de participación y los derechos constitucionales, tú puedas negar. Y por último, no lo niegas, lo mandas a rectificar. Si una organización política declara que dentro de sus principios está la ruptura del Estado de Derecho y la toma del poder por la fuerza, entonces, ok, no puede ser una organización política que participe en democracia si esa es su visión. Corrija, ajústese a las normas constitucionales y venga. Bueno, lo de Maná tiene otra historia y recuerden ustedes que ahí apareció un dueño de la organización política una vez que se habían recolectado las firmas, en una jugada igual muy extraña donde a pesar de que se notifica la misma persona que era la encargada jurídica, la representante ante el Consejo Electoral, firma una renuncia, luego el Consejo Electoral decide desconocer esa renuncia y truncan el proceso de inscripción en este caso del Movimiento Nacional Alfarista, me parece, se llamaba Maná, Movimiento Acuerdo Nacional Alfarista. Deciden no permitir la inscripción. Y claro, de ahí viene el tema, este nuevo tema, referente a Fuerza Compromiso Social, donde adicionalmente, insisto, en un proceso absolutamente atípico, irregular, extraño, un organismo por fuera del Consejo Electoral intenta eliminar del registro a 4 organizaciones políticas, habiendo pasado 6 años, 2 elecciones, habiéndose superado todos los procesos de impugnación que podían haberse generado, es decir, totalmente en firme. ¿Qué significa esto? Un poco para ejemplificar, a propósito del tema anterior. La Contraloría puede auditar administrativamente al Consejo de la Judicatura. Administrativamente, ¿no es cierto? Entonces, revisar los procesos administrativos, los procesos de contratación y de tales que pueda haber hecho el Consejo de la Judicatura en el ejercicio de sus funciones. Pero no puede revisar una sentencia de un juez. Es decir, no podría revisar, peor aún, ordenar la revocatoria de una sentencia de un juez. Para eso hay instancias dentro de la propia justicia que son las que revisan y hay procedimientos dentro de la propia justicia. Entonces, la apelación, la casación y una serie de procedimientos que el sistema judicial establece para que los fallos de los jueces solamente puedan ser revisados dentro del propio sistema. Si no, resultaría que finalmente la Contraloría podría decidir la libertad o no de una persona porque le parece que en un proceso judicial no se ha cumplido una norma.
o un procedimiento. Para eso están las otras instancias, es decir, el juez de primera instancia, que es el que dicta la sentencia, la sala de la corte, que es la que revisa esa sentencia en la apelación, luego va a casación y bueno, todo el proceso que ustedes lo conocen bastante bien. Entonces, equivaldría a eso, a que la Contraloría resuelva sobre temas que son de exclusiva competencia de la justicia. En este caso, exclusiva competencia del Consejo Electoral. ¿Por qué? Porque la ley es clarísima. El órgano encargado de revisar el cumplimiento de las normas del Código de la Democracia, el único que puede actuar en esa potestad es el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso, cada uno en el ámbito de sus competencias. Entonces no hay por dónde una decisión de carácter administrativo sobre la inscripción de una organización política pueda ser revisada. ¿Qué hay adicional a esto? Según el propio Código de la Democracia, la organización política que no cumpla los requisitos, en un primer momento, le entregas un año, le das un año de plazo adicional para que complete los requisitos. Es decir, que si hubiese habido, en el supuesto de que hubiese existido errores en las firmas, ahí hay varias cosas técnicas que se podrían explicar. El supuesto que haya existido error en las firmas, error en los números de cédula, esto debe haber sido observado por el Consejo Electoral y haberles dicho, por ejemplo, a Fuerza Compromiso Social, señores, les faltan 15.000 firmas, recojan, tienen un año para completar ese requisito y continuamos el trámite de inscripción. O sea, es decir, tampoco con una resolución así no se está conculcando ese derecho, esa posibilidad que la propia ley establece para el proceso de inscripción. Ahora, ¿qué es lo que queda? Que el Consejo Electoral efectivamente actúe en su competencia, primero defienda su institucionalidad y defienda su autonomía. Les voy a contar una anécdota mía, cuando fui presidente del Consejo Electoral, se hizo una reforma al Código de la Democracia sobre el tema de las revocatorias del mandato. Había un boom de revocatorias del mandato, todo el mundo quería revocar el mandato, la ley era muy laxa en ese sentido, es decir, básicamente recoja las firmas, si coge las firmas, nos vamos de elecciones, y si es que votan en contra, se va. Se hace la reforma, pero había procesos que estaban ya iniciados, que quiere decir, estaban ya convocadas las elecciones. El Consejo Electoral, yo como su presidente, envié un comunicado, bueno, dentro de los procesos legales de la propia Corte, la Corte Constitucional mandó a parar todos los procesos que estaban en marcha. Entonces, nosotros adoptamos una resolución y le pedimos a la Corte una ampliación y aclaración de la sentencia sobre aquellos procesos que ya estaban en marcha, que ya habían sido convocados, lo cual, si la Corte intervenía y pretendía bloquear las convocatorias, sencillamente había una violación constitucional, había una interferencia con el proceso y los jueces constitucionales podían ser destituidos por esa interferencia. ¿Qué hizo la Corte? En la ampliación y en la aclaración dejó establecido que no podía topar aquellos procesos que ya estaban convocados. La Corte Constitucional, la Corte. Entonces, aquí hay un tema, o sea, yo no entiendo, y aquí creo que el Consejo, me da la impresión que hay una intención, por lo menos de la mayoría del Consejo, de actuar apegados a la norma en este caso. Porque sería terrible. O sea, vamos a ir a elecciones y si se le da esta posibilidad al Contralor, puede ser que el Contralor decida que el resultado electoral no ha sido ese, que hay unas 3 actas que no le generan algunas dudas y termine revocando el resultado y diciendo que el ganador es otro. Cuando esa es una facultad privativa del Consejo Electoral. Pero si se permite un atropello a esas facultades del Consejo, cualquier cosa puede pasar. Entonces es el momento de sentar un precedente. Estamos a menos de un año de las elecciones. Entonces no podrían permitir. Yo creo que ahí tendrán que tener el temple para sostenerse en una decisión que ya fue adoptada, que ya tiene sentencia, que ya es caso cerrado, para mi criterio en materia electoral ya es caso cerrado, no puede ser revisada. Tendrán que tanto el tribunal como el Consejo Electoral pararse firmes y no permitir una cosa que finalmente es un atropello, tomando en cuenta más que sería un atentado a los derechos de participación, un atentado a la propia democracia al impedir que una organización política participe y por ende quienes están afiliados a esa organización política se les impide el derecho de participación. Es decir, sería absolutamente fraudulento.
¿Alguna otra? Giovanni, sí. Giovanni, por favor, tu pregunta. Gracias, César. Omar, muy buenas noches y bienvenido. Gracias por brindarnos tu tiempo en este espacio y aclarar algunas dudas de la ciudadanía y pues de los periodistas aquí en el panel. La pregunta es, mejor dicho, vamos viendo primero los antecedentes, ¿no? Porque realmente yo siempre digo, el Compromiso Social por la Revolución Ciudadana tiene tanta mala suerte como la buena suerte que tiene la jueza Camacho, porque la jueza Camacho le cae todos los juicios habidos y por haber que tienen que caerle, y al movimiento Compromiso Social Revolución Ciudadana le pasa todo lo que no debería pasarle. Entonces, los antecedentes vienen desde que primero tenemos un Contralor General del Estado, que no es Contralor General del Estado, porque como es público, salió en todos los medios de comunicación nacionales, el Contralor fue notificado y a su vez pues rompió tal notificación, y esto querría decir en derecho que pues él no es el Contralor. Sin embargo, sigue en ese lugar, ¿no? Por otro lado, como tú ya lo habías mencionado, sí, Compromiso Social, o mejor dicho, el Movimiento de la Revolución Ciudadana quiso ya intentar inscribirse con diferentes nombres, la cual fue negado, y una de las que más llamó la atención fue la de Maná, ya que cuando trató de inscribirse como Maná, por arte de magia, apareció una pseudo administración de este movimiento, que ya no existían ellos dentro del movimiento, y aparecieron para reclamar dicho movimiento. Ahora, pues que la Revolución Ciudadana logró pues poder tener una unión con Compromiso Social, y ahora son Compromiso Social de la Revolución Ciudadana, aparece la notificación del Contralor, o del pseudo Contralor, lo digo yo porque realmente él no es un Contralor, no tiene una notificación válida que lo haga Contralor. Este pseudo Contralor ahora aparece diciendo que no, que Compromiso Social tiene que desaparecer. Realmente, como tú mismo lo mencionaste, y lo repito, esto es de Ripley, ¿no? Son cosas que pasan en el Ecuador de las maravillas, en el Ecuador cuántico que estamos viviendo hoy en día. Pero para ello, yo quisiera que tú nos cuentes, quizás un poquito más en palabras, como yo digo, más en cristiano, como para que la ciudadanía entienda. La Contraloría puede meterse en el tema del CNE, o sea, yo sé que administrativa, o sea, puede hacer una auditoría, pero puede tomar decisiones, puede de alguna manera inmiscuirse en las decisiones del CNE. Y por otro lado, ¿cómo se vería, ¿no? Me imagino que los compañeros y la ciudadanía saben, que ya es público también, de que existe una amenaza por parte del exprefecto Baroja a la consejera Estela Acero, que la misma fue amenazada por Baroja y por el gobierno en razón de que se le exigió que elimine a Compromiso Social. Entonces, todas estas cosas, quisiera saber cuál sería tu punto de vista. Tú formaste parte del Consejo Nacional Electoral, y tu punto de vista, primero, dentro de estas amenazas, y por otro lado, pues, que nos digas, como decía yo, pues, con ejemplos, cómo la Contraloría puede inmiscuirse, y si es que no puede, ¿a qué conllevaría esto? O cómo el CNE podría actuar en contra del Contralor. Giovanni, me parece que varias de las cosas que planteas ya las respondí. Ahora, a ver, primerito, veamos, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice que la auditoría gubernamental no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias. Entonces, ergo, primerito, la ley le impide directamente al Contralor intervenir en cosas que son de competencia, y peor todavía es disponer que una resolución dentro de la competencia del Consejo Electoral sea revocada. ¿Y cómo es el proceso de inscripción? Es simple, el proceso de inscripción es una resolución del Consejo Electoral, sí, que se revisan las firmas, todo eso es la parte mecánica. La parte jurídica, legal, lo que da vida jurídica a una organización política es una resolución. Esa resolución se ejecutaría en 3 días, salvo que haya un reclamo administrativo, en cuyo caso, en el lapso de 3 días después de adoptada y notificada la resolución, pasa al Tribunal Contencioso Electoral, el cual tiene que resolver en, no sé si son 7 días, porque hay varios plazos, pero bueno, creo que son 7 días.
Concluido ese proceso, ya no hay nada que hacer. Es decir, queda en firme. No hay autoridad que pueda revisar. Las causales para eliminar una organización política están establecidas en el Código de la Democracia, me parece que son 8. Fusión, la intención de la propia organización política de desaparecer, y el incumplimiento de los requisitos de ley referente a resultados electorales, básicamente, y en 2 periodos electorales consecutivos. Tampoco se cumple. Es decir, ¿cómo puede el Consejo Electoral? ¿Cómo le puedes pedir al Consejo Electoral? Consejo Electoral, actúe ilegalmente, váyase contra su norma, la cual además solo usted puede aplicar e interpretar, váyase contra su norma para hacerme caso hacer caso a la Contraloría. No tiene ni el más remoto de los sentidos. Se le está exigiendo al Consejo Electoral irse contra la ley y contra la Constitución. O sea, ninguna resolución y cualquier resolución que adopte una autoridad que esté por fuera de sus facultades, sus atribuciones que vienen dadas de la ley y la Constitución, o sea, puedes hacer solo aquello que la Constitución y la ley te manda, carece de eficacia jurídica. Es decir, nadie está obligado a obedecer algo que te manda a violar la ley o violar la Constitución. Entonces, en eso el Consejo Electoral la tiene clarísima, creo yo, por lo menos la mayoría, tiene clarísimo que no puede actuar en eso, y que de actuar en una violación legal tendrá consecuencias legales. Es decir, adoptar una resolución de una autoridad incompetente para hacerlo, y que te manda además a violar la ley a su vez, traería consecuencias legales a quienes también a quienes asuman esas competencias. Creo que, insisto, como dije al principio, creo que el Consejo tiene que conocer cuando sea notificado, con la ratificación del examen especial, conocer el tema, discutirlo, negarlo, por supuesto, y poner en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral, que finalmente es quien tendrá que definir si es que hay o no interferencia en el proceso electoral mediante ese examen y esa resolución. Creo que eso es lo que finalmente procede. No sé si estoy siendo lo suficientemente, como decías, que hable en cristiano. Sí, totalmente claro, Omar, totalmente claro. Entonces, comentarte que como antecedente, de hecho, Compromiso Social en las elecciones anteriores ya tuvo ganadores, ¿no? Esto me parece que también abona a que ha cumplido los requisitos, ¿o no? Mira, a ver, Giovanni, el Consejo Electoral tiene 30 días para verificar los requisitos en el proceso de inscripción. Eso es lo que tiene. Si luego de esos 30 días dice cumplió los requisitos o no cumplió los requisitos, si cumplió los requisitos, toma una resolución que da vigencia jurídica a la organización política. Si no cumplió los requisitos, tiene que darle un plazo y verificar luego de ese plazo si es que cumple o no cumple en la nueva presentación esos requisitos. Ahí se acabó ese tema. Fin de la historia. No tiene forma alguna de revisar, retrotraerse 6 años y revisar una resolución que ya fue adoptada y está completamente en firme. El que haya tenido un buen resultado electoral en las últimas elecciones es anecdótico. No tiene ninguna importancia, porque el origen, lo importante es lo primero, que ya tiene una partida de nacimiento, ya tiene un registro, ya ha participado en elecciones, tiene unos afiliados a los cuales le estarías violentando sus derechos. O sea, ¿para qué discutir sobre cosas que finalmente no aportan, no abonan? Porque el principio es que esa organización tiene un registro, 6 años ha tenido ese registro, no hay forma de retrotraerse, no hay competencia del Contralor en este caso para solicitar, como les leía la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, no puede solicitar, disponer que se revise una resolución adoptada en el marco de su competencia, y la Constitución te prohíbe. A ver, mira, veamos, vamos por el lado de la jerarquía normativa si queremos ver eso. La Constitución establece una jerarquía normativa: Constitución, tratados de acuerdos internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, lo que hace el presidente, como son los decretos, resoluciones y detalles. ¿Quién le da la facultad al Consejo Electoral privativa de interpretación y aplicación de la norma? La ley orgánica. ¿Quién establece que lo electoral solo se trata en el ámbito electoral? La Constitución. Entonces, una resolución que es de carácter inferior no puede irse contra normas expresas de la Constitución y la ley. Así de simple. Carece de eficacia jurídica. No puede ser aplicada. Tú no puedes exigir
peor como autoridad pública, a otra autoridad que viole la ley y que viole la Constitución, porque es lo que estarías pidiéndole. Lo que estarías disponiéndoles, señores, Consejo Electoral, violen la ley, violen la Constitución, váyase contra los derechos de participación. Entonces no tiene ningún sentido. Insisto, no tiene ningún sentido seguir discutiendo sobre esto, porque si es que se actúa en derecho, que es lo que debería pasar y que es lo que los ciudadanos deberíamos exigir, independientemente de nuestras afinidades y gustos políticos. Yo digo, aquí esto va más allá de afinidades, va más allá de organizaciones políticas y de personajes. Esto es un tema de legalidad, es un tema de garantías legales y constitucionales, es un tema de garantizar los derechos de participación. El Consejo Electoral, ¿cuál es su función principal? Promover el ejercicio de los derechos políticos y de participación. ¿Y cuáles son estos? El organizar un partido político, el solicitar una revocatoria del mandato, el promover una consulta popular, el participar en las elecciones como candidato o como elector. Esos son los derechos que tiene que además promover el Consejo, es su obligación. Entonces no puede buscar elementos que traben esa participación, tiene que facilitar la participación y obviamente, por supuesto, hacer seguimiento de que las normas referentes a los procesos electorales y la participación democrática se cumplan por todos los actores. Entonces, yo insisto, o sea, creo que este tema, y a lo que decía Giovanni sobre las amenazas que han sido comentadas a través de redes sociales. Esto tiene otro origen y otro problema. La Constitución es clara en decir que el órgano electoral no puede tener representación política. Dentro de las normas de conformación del Consejo Electoral se exige que no tenga representación política, que no tengan origen partidista sus miembros. El Consejo de Participación de Trujillo, yéndose contra toda norma y contra el propio mandato de la consulta popular, otra discusión es la legalidad de la consulta popular, es decir, todo esto, técnicamente para mí todo esto tiene un origen ilegítimo y por ende todo lo que están haciendo es ilegítimo. Él decide interpretar por sí y ante sí la Constitución, la ley, todo. Y decide que tienen que ser representación partidista y de organizaciones de la sociedad civil. Pues resulta que además una organización de la sociedad civil a la vez tiene un partido, entonces tiene una representación por doble vía. Me refiero a Pachacuti y la CONAI. Luego, que tienen que tener representación los partidos más votados, pues. Entonces, ahí es cuando vienen actores, dirigentes de partidos políticos que creen que tienen autoridad sobre la autoridad electoral, porque consideran que son sus representantes y que están ahí para representarles a ellos, cuando el Consejo Electoral tiene que representar los derechos de participación y al conjunto de la ciudadanía. No es un órgano de representación, en realidad no es un órgano técnico de organización de elecciones. Es un facilitador, no es un actor del proceso electoral, es un facilitador. Los actores del proceso electoral son los partidos, los candidatos y los ciudadanos, en definitiva. El Consejo es un facilitador. Pero claro, como se da este tema, donde se da esta suerte de mixtura, violando la Constitución, es lo que tienes. Entonces tienes un Consejo Electoral donde hay 5 miembros, de los cuales se conforma una mayoría de 3, y hay 2 que siempre están en disidencia. ¿Por qué? Porque representan intereses, y esos intereses son contrapuestos cuando, yo digo, la forma más fácil de llegar a acuerdos en el Consejo Electoral es agarrando un librito que se llama ley, revisar y actuar en función de lo que dice la ley. Entonces así no se van de las sesiones enojados, no se salen porque no les están haciendo caso y ni sé qué ni sé cuándo. Simple, la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo se extingue una organización política? Apliquen eso. Y no hay para qué enojarse, no hay para qué pelearse. No es un tema de afectos o desafectos y de intereses particulares o no. No deberían tener intereses particulares. En principio, los consejeros del Consejo Electoral no deben tener intereses particulares. Peor aún, responder a intereses particulares o de grupo. Pero ahí hay por ahí un par de consejeros, en realidad, uno más que otro, creo yo, que no entendió nada. O sea, que realmente no entiende cuál es su función. Él cree que todavía sigue siendo analista del universo de una vez por semana. Y cree que esa es su actuación en el Consejo Electoral, cuando él es una autoridad electoral y como tal tiene que actuar en función de eso. Acuérdense cuando promovía el voto nulo
y quería que el voto nulo valga más que los votos por los candidatos. O sea, es incomprensible. Entonces creo que ahí está el origen del problema de todo esto, está en que a través de una consulta absolutamente discutida, que además ahora es todavía más discutida porque adicionalmente de no haber pasado por el filtro de constitucionalidad, haber sido convocada sin cumplir requisitos básicos de control constitucional, encima fue financiada con recursos del Estado. O sea, no se controló la constitucionalidad de la convocatoria, no se controló la constitucionalidad de las preguntas eran absolutamente tendenciosas, y muchas reformaban nada, porque cosas que ya están en la Constitución. Ustedes no han visto que el tema de esa prohibición, de que quienes hayan cometido actos contra el Estado, delitos contra el Estado, no pueden ser candidatos. Pero si eso ya está en la Constitución, pues no aportó nada. Pero abrieron la puerta para que una persona, extrañamente, pero también hay una interpretación para mí absolutamente errada, para que una persona que estaba en prelibertad, que quiere decir, sigue cumpliendo la sentencia, pero no en el centro de detención, sea candidato a prefecto en una provincia. Cuando la Constitución es absolutamente clara y la ley es absolutamente clara que alguien que no esté en goce de los derechos políticos de participación no puede ser candidato. Pero ese es un efecto de la consulta, para que vayan viendo lo mal hecho que estaba. Para que vayan viendo lo mal hecho que estaba la consulta. Entonces, y todo el coletazo, ¿no? Los abusos, los excesos, del creer que este pentavirato que se creó en el Consejo de Participación Ciudadana, que creía que podía hacer y deshacer con todo, claro, interpretó la ley, no, ni siquiera interpretó, sencillamente decidió reformar la Constitución a través de un reglamento de concurso. Eso es lo que hizo. ¿Para qué? Para que tengan representación política en el Consejo Electoral. Ok, se originaron en una representación política, pero tienen que entender que no representan políticamente ahí. Fueron auspiciados por organizaciones políticas, pero dentro del Consejo no representan a ninguna organización política. No pueden actuar en función de intereses de organizaciones políticas particulares. Y eso es lo que tienen que entender los 5 consejeros del Consejo Electoral, y obviamente, por supuesto, los partidos políticos tienen que entenderlo así, y no pueden estar amenazando a los consejeros del Consejo Electoral con absolutamente nada, que es un abuso absoluto, ¿no? Frank, por favor, tu pregunta. Está sin audio. Frank, tu pregunta, por favor. Gracias, Omar. Estimado Omar, buenas noches. 2 preguntas súper puntuales. ¿Cómo analizar la actuación del Contralor desde el Estado de Derecho? Quizás actuación, intereses políticos, tiene algo de por medio. Y la segunda, si hubiese pasado la orden por parte de la Contraloría, que también es muy dudoso que la Contraloría pueda emitir una orden al CNE, como ya lo había explicado, por lo cual no quiero andar en eso, sino ¿por qué habría sido un atentado a la democracia en el caso de que hubiese pasado la orden de la Contraloría al CNE? A ver, creo que las dos cosas están un poco explicadas, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es un Estado de Derecho? Es simple, el Estado de Derecho es un Estado que se fundamenta en el ejercicio y el respeto de la ley y la Constitución. Fundamentalmente eso. Y dentro de eso, las autoridades que ejercen las funciones que la ley y la Constitución les dan. El momento en que tú ejerces una función o pretendes hacer algo que no está amparado en el marco legal, sencillamente estás por fuera del Estado de Derecho. Así de simple. Y, como dije, carece de eficacia jurídica porque nadie está obligado a obedecer una orden de una autoridad que no es competente para dar esa orden. Eso es lo primero. ¿Qué habría pasado? Obviamente tú tienes a un alto porcentaje de la población que es favorable, y no importa si es mucho o es poco, tienes a una población que se afilió a unas organizaciones políticas, que se adhirió a unas organizaciones políticas, que se siente representada por ellas, y otros que pueden ser candidatos por esas organizaciones políticas. En el momento en que tú ilegalmente eliminas una organización política, estás negando automáticamente el derecho de esos ciudadanos a participar con candidatos o como candidatos de esa organización política, a presentar candidaturas, y el derecho de los ciudadanos a elegir aquellos candidatos que pueden presentar estas organizaciones políticas como opciones.
Entonces, evidentemente, es un atentado contra la democracia. Porque ¿qué es lo que busca la democracia? La democracia busca la mayor participación y que sean los ciudadanos en las urnas libremente quienes designen a sus autoridades, a sus representantes. El momento en que tú impides a participar a alguien que tiene derecho a participar, estás violentando el derecho de ambos. Porque ya no soy libre de elegir, porque dentro de la papeleta no está mi opción, no está la organización política a la cual yo adhiero, por la cual yo tengo preferencia. Entonces me estás negando a mí mi derecho a elegir. Me estás obligando a elegir entre los que ellos finalmente decidieron que son las organizaciones que pueden participar. Hay unos requisitos. Obviamente, no es que puede participar cualquiera. Hay unos requisitos, hay unas firmas que tienes que seleccionar, hay unos procedimientos que tienes que seguir. Cumplidos esos procedimientos, tienes todo el derecho a presentar candidaturas. Y sus afiliados tienen derecho a optar por ser candidatos. Y los ciudadanos tienen el derecho a votarles o no a esos candidatos. Entonces ahí, evidentemente no puede haber, o sea, el que tú elimines a una organización política que cumpla los requisitos para participar, estás eliminando un derecho de participación. Y por ende estás fragmentando y golpeando a la democracia. Automáticamente, o sea, por eso, mira, la ley, fíjate cómo funciona la ley. La ley te prohíbe que una vez calificado un candidato, tú puedas hacer nada contra él. Incluso él no puede renunciar a la candidatura. O sea, un candidato no puede renunciar a la candidatura una vez que se calificó. ¿Eso es para qué? Para proteger, para blindar el sistema. Tienen inmunidad mientras son candidatos, para que ninguna autoridad por fuera de lo electoral pueda interferir en la elección. O sea, esa es la esencia de toda norma electoral en todas partes. Entonces, si tú actúas en contra de eso, ya estás vulnerando los derechos, estás impidiendo el libre ejercicio, y además estarías atentando efectivamente contra los derechos, con lo cual le conviertes al proceso en fraudulento. Porque el rato que tú impides participar a alguien que tiene derecho a participar, ya estás creando un precedente irregular que vas a darle visos de ilegitimidad a la elección. Entonces, aquí el Consejo tiene que proteger eso. O sea, ya es un Consejo débil, políticamente débil. No puede seguir en esa debilidad. Ahora es de la hora de pararse firme y hacer que se respete su institucionalidad. Ahora, justamente con ese consejo débil, y para ir finalizando, no sé si mis compañeros tengan alguna otra pregunta. ¿Qué pasaría si el día de mañana en la Asamblea Nacional algún legislador dice no le han hecho caso al Contralor, entonces hay un informe y estos 3 consejeros tienen que irse a su casa, y deciden poner a otros 3 consejeros en este momento? Obviamente podrían hacerlo porque lo han hecho violando toda la Constitución, pero ¿qué pasaría en ese caso? Y obviamente ¿cuáles serían las consecuencias de hacerlo así? Yo creo que ya no podría pasar, en principio. Partamos de eso porque si bien los consejeros el Consejo Electoral es sujeto de control político por parte de la Asamblea, hay un blindaje a los consejeros dentro del periodo electoral. Es decir, ya no pueden ser enjuiciados. Cualquier cosa tendrá que esperar a que después de las elecciones para que se siga un proceso así. Y por otro lado, sería absolutamente escandaloso e inaceptable. Pero absolutamente inaceptable que, además de que hay una clara violación a la ley, hay una orden que no puede ser acatada, pero adicionalmente a eso, además sanciones a quien por último lo que está haciendo es defender la ley y defender sus atribuciones. O sea, sería demencial. Claro, estamos un poco en una época un poco convulsionada entre el COVID y una política bastante enrarecida. Cualquier cosa puede pasar, pero en principio no debería pasar. Porque adicionalmente, nuevamente, insisto, ahí quienes caerían en ese caso en interferencia en el proceso electoral serían aquellos legisladores que promuevan el proceso de juicio político, con el riesgo de ser destituidos por interferir con el proceso electoral. Tú no puedes toparles
a las autoridades electorales en el proceso electoral, justamente para evitar interferencia de otros órganos ajenos a la función electoral en el proceso. Es decir, el Consejo Electoral y el Tribunal en esta etapa están blindados. La ley los blinda, la Constitución los blinda, así como blinda la ley para que no haya reformas electorales dentro del año previo, también protege a las autoridades electorales para que no sean susceptibles de presiones de organismos o entes ajenos a la función. Entonces lo que esperaríamos es que se pida la destitución del señor Contralor. Viviana, ¿tienes alguna otra pregunta, por favor? Sí, justamente me llama mucho la atención algo que escucho mencionar, Omar, respecto al tema de los derechos de participación. Y lo que significa que no solamente se afecte a Rafael Correa o a Jorge Glass o a los representantes del correísmo para ser elegidos, sino que además habría una afectación directa. Estaba revisando una encuesta que se generó en febrero del Centro de Investigación y Estudios Especializados CIES en febrero de este año, en donde indica que al menos el 29% de la población votaría por Rafael Correa o su candidato en las elecciones del 2021. Y lo dicho Omar, no solamente se afecta a Rafael Correa y a los posibles candidatos, sino que se afecta a este 29% de la población que le quitan una opción electoral, y de esta manera se destruye la democracia. ¿Qué garantías podría haber para otras tiendas políticas que no sean afines al régimen, que puedan participar en democracia, no solamente para la candidatura a la presidencia, sino de pronto a la Asamblea Nacional y en las seccionales posteriores, si se abre este nefasto precedente? O sea, no habría ninguna. O sea, es decir, yo digo, ahí sí, apaga la luz, que el último apague la luz. O sea, ¿para qué vamos a ir a unas elecciones? Mejor que las autoridades del Ejecutivo, no sé, cualquiera diga, bueno, que le tocas al fulanito, pues ya vaya él. O sea, es decir, si tú a casi el 30% de la población le vas a negar el derecho a elegir, sí hay unos límites, por supuesto, en este caso, la consulta, yo estoy totalmente en desacuerdo. A mí me parece que la pregunta 3 me parece que fue la que eliminó lo de la reelección. Esa pregunta, finalmente, para mí sí es regresiva en derechos, porque el derecho a elegir y ser elegido, que fue ya considerado por la Asamblea mediante un proceso de enmienda perfectamente constitucional, se decidió ampliar el ejercicio de ese derecho, y también, por otro lado, el derecho de los ciudadanos de elegir a quien les plazca elegir de entre quienes se presenten, ya violentó. Pero bueno, digamos que esta elección tenemos esa enmienda, esa enmienda hecha en febrero del 2018. Sí, en febrero del 2018 está eso. Entonces no puede participar quienes han cumplido 2 periodos en la Asamblea o quienes cumplieron 2 periodos como en el Ejecutivo después de la promulgación de la Constitución, no pueden participar. Incluso ahí hay una discusión sobre si podía ser retroactivo o no, pero bueno, ya, digamos, esa es la regla con la que vamos a jugar. Ok. Pero hay un grupo de personas que tienen una afinidad con una organización política, con una forma de pensar, a los cuales les estarías dejando excluidos, y un montón de otra gente que tal vez en la encuesta no se refleje, y que puede ser que también puedan votar y querer votar por esa opción. Es decir, aquí hay un tema muy, muy serio. Es decir, a ver, esto es como, mire, yo creo que en el fondo lo que pasa aquí es una cosa. Voy a hacer tal vez un ejemplo. A la gente le gustan mucho los ejemplos relacionados al fútbol, porque creo que la gente entiende de fútbol con más facilidad que de la política. Está más pendiente del fútbol que de la política por lo general. Ahora no, porque estamos en pandemia y no hay... Bueno, ya empezaron algunos campeonatos internacionales, entonces la gente está empezando a ver eso. Pero, a ver, yo soy hincha de Liga. En el año 2008, Liga, 2008, 2009 y 2008, Liga fue campeón de América. Se entenderá que si es campeón de América es el mejor equipo del país. Entonces, esto equivaldría a que para el campeonato nacional del 2009, la federación decida que Liga no juega, para poder generar igualdad en la competencia en los otros equipos que no podían igualar el palmarés de la Liga. Entonces, ¿qué pasaría con ese campeonato? Sería absolutamente irregular, pues, porque en lugar de permitir la libre competencia, eliminas a aquel competidor que puede ser el que mejores opciones tiene. Y de eso se trata el lawfare. El lawfare se trata
de impedir o de tratar de proscribir políticamente a aquellos actores a los cuales no les pueden ganar en las urnas, así de simple. Entonces utilizas los mecanismos judiciales para lograr aquello que no puedes lograr en las elecciones, porque la gente tiene una preferencia y expresa esa preferencia. Entonces, ¿cómo evito que la gente exprese esa preferencia? Eliminando al competidor, sacándolo de la escena, con cualquier método, con cualquier mecanismo, no importa si es legal o no, no importa si es legítimo o no. Entonces, eso es lo que hemos vivido además en el continente, no solo en el Ecuador. Lula, ¿alguien tiene una duda después de ver lo que pasó en el resultado del Brasil, de que Lula podía ser presidente una vez más? A mí no me queda duda. Yo creo que si Lula era candidato, era presidente. Pero le impidieron participar. ¿Por qué? Porque podría ganar. ¿Cómo? Por la vía judicial. Apresándolo sin que haya razones para apresarlo. Es más, después lo liberaron, ¿no? Después lo liberaron. Y igual que aquí, en el Brasil, si no tienes sentencia condenatoria, puedes participar. Luego, Lula podía participar. Y vino esa resolución extraña del Consejo Electoral, Tribunal Electoral del Brasil, diciendo no puede participar porque está detenido. Pero eso no dice la ley. Y la ley se aplica al tenor literal, no admite ese tipo de interpretaciones. Si es que la prohibición es sentencia condenatoria ejecutoriada, esa es la prohibición, no es podría tener sentencia condenatoria ejecutoriada en el futuro, ¿no? Porque si es que vas por ese lado, le das una facultad al Consejo Electoral, al Tribunal Electoral, de proscribir a quien no le guste, pues. ¿Por qué? Porque no le gusta. Entonces, eso digo, o sea, todo esto se enmarca en un ejercicio de lawfare. Entonces es utilizar todos aquellos mecanismos, legales o no, todas aquellas instituciones, en función de impedir y bloquear la participación de un grupo. Para mi criterio personal, eso es fascismo. O sea, buscar el exterminio, en este caso político, de un sector de la población es fascista. Sencillamente es fascista. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que dicen. Entonces por ahí hay un pensador que dice, primero vinieron contra los judíos, como yo no era judío no dije nada. Después fueron contra los trabajadores, contra los comunistas, como yo no era comunista no dije nada. Después vinieron por mí y nadie dijo nada. Entonces, cuidado, o sea, como sociedad deberíamos entender lo que está pasando y hacia dónde estamos llevando al país. O sea, no te pueden discriminar, no te pueden perseguir, no pueden utilizar el aparato estatal para atacar a un grupo de la población, chico o grande, no importa el tamaño. Sencillamente no se vale, no es democrático, nos destruye como sociedad. Frank, yo quisiera hacer una última pregunta. Gracias, estimado César. Estimado Omar, ¿existe algún ejemplo de algún país democrático fuera de las dictaduras o pseudo-democracias que se ha vivido, como la de Pinochet, por ejemplo, donde hayan realizado este tipo de acciones en contra de algún partido político? Vemos casos en los que sí inhabilitan a expresidentes, como en el caso de Lula, de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, pero de un partido o de un movimiento político, ¿existe algún ejemplo en alguna democracia? Bueno, existía hace tiempo reglas que impedían, por ejemplo, que los comunistas participen y se organicen como partidos, pero eso viene del siglo pasado, de los años 70, 80, ¿no? Ahora yo no conozco en ningún lugar donde sea tan descarado el tema, sea tan descarado, porque buscamos impedir a como de lugar que este sector de la población, este sector político, este grupo político pueda participar. O sea, te proscribo, te enjuicio, te persigo, ahora te elimino el partido. Ya, como no puedo ganarte, como siento que no te puedo ganar, entonces ya, no te permito participar. Te corto las piernas, porque pateas mejor la pelota que yo. Te fuiste. Entonces, es muy complejo el precedente. Ahora, insisto, ojalá el organismo, en este caso el Consejo Electoral, que tiene que velar por nuestros derechos de participación, los derechos de participación de todos, actúe al nivel que el momento histórico se lo exige, ¿no? O sea, yo espero que sí. Hasta ahora parecería ser que sí. Tanto en la resolución anterior
como en la actuación del viernes bueno, además tiene un sentido, o sea, ¿cómo le piden al Consejo Electoral que resuelva sobre un boletín de prensa? Pues, o sea, la forma de notificar a una institución no es un boletín de prensa o un mensaje dado a través de las redes sociales, no, o sea, tienen que notificarle, tienen que entregar el documento. Entonces, hasta el momento parece que el Consejo está actuando en eso. Esperemos que las presiones, que evidentemente las hay y que, insisto, se han hecho públicas, no tengan efecto finalmente en lo que va a venir. Y ojo con lo que pueda pasar. Ojo con lo que pueda pasar. Ojo también, creo que también como sociedad en este caso, debemos respaldar aquellas acciones, así como rechazamos aquellas acciones ilegales y de tales de las autoridades. En este caso, creo que debemos respaldar aquellas acciones que son apegadas a derecho y defendiendo su institucionalidad. Así que creo que este es el momento, más allá de las diferencias que podamos tener, de respaldar la actuación del Consejo Electoral para evitar que las presiones logren su cometido, ¿no? Ahora, qué pena porque se decían compañeros, ¿no? En algún momento, quienes ahora amenazan. Qué pena, o sea, qué pena por ellos, porque creo que finalmente ellos son los que nos deben dar penita por estas actuaciones tan oscuras. Así es terrible tener que conversar de esos temas, porque justamente como usted dice eran compañeros de algún rato y ahora que vengan con esas cosas. Bueno, queremos agradecerle, estimado Omar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que nos queda claro el tema. Obviamente hay que estar atentos porque yo creo que con todo lo que hemos vivido en el país es muy fácil que se inventen alguna leguleyada el día de mañana con tal de no permitir la participación de la Revolución Ciudadana. Al menos eso lo han dado a entender, porque nunca he visto yo un contralor que trate de eliminar algún partido político, algún movimiento político. Estimados compañeros, ¿ustedes tienen alguna otra observación? Vivi, Frank. Por cierto, mil disculpas, Giovanni López tuvo que ya salir del... Se le acabaron los megas. No, mejor ya se le acabó la batería porque estuvo sin luz casi todo el programa. Así sí, le vi que estaba así como en la penumbra vaga de la pequeña alcoba. Sí, es que eso decíamos que cuando hablamos o promovemos alguna entrevista en donde vamos a hablar de Jorge Glass o algún tipo de tema medio incómodo, entonces siempre suelen o cortar la señal o cortarnos la luz. En este caso le tocó a Giovanni, entonces él se quedó sin batería. Compañeros, entonces para ir cerrando ya el programa, ¿alguna otra observación? Agradecerte, César. Viviana, por favor. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy clarificante y amplia la explicación de Omar, y creo que este ya es un momento en el que la ciudadanía tiene que tener todos estos elementos, comprenderlos, analizarlos y pues exigir por sus derechos políticos y por la posibilidad de poder elegir democráticamente y en libertad y con transparencia a sus representantes, y entender que la eliminación o el bloqueo político a la lista 5, a la lista que representa la Revolución Ciudadana, sería un nefasto precedente para los derechos de participación y políticos para todas y todos los ecuatorianos. Gracias. Viviana, son 4 organizaciones, ¿no? Bueno, o sea, cualquiera de las organizaciones que son 4 organizaciones, es cualquiera de las organizaciones. De acuerdo. De las 5 organizaciones que pudieran estar en peligro en este momento, y mucho más por la interferencia de otras funciones del Estado dentro de la función electoral, minaría los derechos políticos de las y los ecuatorianos, y esto nos dejaría en absoluta indefensión. Y como decías, Omar, y ya díganos por quién votar al final, pongan la foto, que ya no nos dejan demasiadas opciones. Así que muchísimas gracias, César, Fran, Omar, muchísimas gracias, encantada de poder compartir con ustedes un domingo más. Muchísimas gracias a ti, Viviana, gracias, Fran, gracias a Giovanni que estuvo con nosotros, gracias, Omar, y gracias al doctor Harrison Salcedo. Creo que es importante abrir estos espacios el día domingo en la noche como para analizar todo lo sucedido en la semana, y obviamente mañana ya estaremos viviendo otra, bueno, iba a decir la frase de moda, otra realidad.
Ojalá vivamos la realidad, la verdadera, no la cuántica. Muchísimas gracias a todos, gracias por haberse conectado con nosotros y nosotros, parte de Hoja de Ruta en Retrospectiva y elestado.net, agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros. Ya ven, al último ya nos empiezan a cortar, ya ven. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo. Frank, Viviana, Armando, y bueno, sigamos adelante. Adelante. Sigamos adelante. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana. Alcanza. Así es, hasta el día de mañana.